señor del taxi, a la señora del salón de belleza. Que ellos no hablan del latifundio, no hablan de esto que hablamos aquí. No, hablan es del señor taxista, del señor que tiene su negocito en cualquier barrio de Bogotá o de Medellín. Es una mentira, pero esa es su estrategia. Ellos saben que si esa mentira es captada, ganan. Su estrategia es la mentira. A mí me toca... ¿La suya no es la demagogia? Ya, sí, pero ya, a ver, si usted, Darío, me puede probar que la reforma pensional que propuse no le entrega al Estado colombiano 13 billones de pesos para financiar la educación superior que propongo, me puede decir demagogo. Pero primero tiene que demostrármelo. Sí, pero mire, es que usted está pensando en la fuga de capitales, usted no me puede, en la desinversión. Y le iba a responder el tema de la fuga de capitales. Cuando yo llegué a la alcaldía, ¿la inversión extranjera en la ciudad de Bogotá aumentó o disminuyó? Por la economía general del país también. ¿Aumentó o disminuyó? No lo conocían ni se conocían a fondo sus propuestas. Otro es el Petro. Al contrario, aumentó. Digan las cosas como es. Las calificadoras de riesgo internacional, esas que ustedes publican aquí de vez en vez, aumentaron la calificación, es decir, disminuyeron el riesgo de inversión en Bogotá mientras yo fui alcalde, o al revés. Pues díganlo, aumentaron la calificación de inversión. Porque no solamente aumentó el volumen, sino que las calificadoras de riesgo... Hay pánico con usted en ciertos sectores. No, señor, no hay pánico. Y la demostración de eso, y deje de decir mentiras, Darío. Disculpe. No, señor, son maneras de ver las cosas. Usted está induciendo a sus oyentes y usted me está induciendo a sus votantes que si yo gobierno va a haber pánico económico. Lo mismo dijeron exactamente el día antes de mi posesión en la alcaldía. Y me iniciaron un proceso penal, el señor abogado de Uribe, el señor Granados, que tuvieron que exonerarme alrededor del precio de las acciones de la empresa de energía de Bogotá. Ustedes pueden ir a mirar en la bolsa de valores qué pasó con el precio de acción de la empresa de energía de Bogotá durante mi gobierno. ¿Usted era el único dueño? La recibí, sí, somos dueños en un 72%, yo era el presidente de la junta directiva y puse el gerente. Usted allá es socio de Luis Carlos Sarmiento. Y dirigí, y el señor Luis Carlos Sarmiento está ahí solo en potestad de que administra los fondos privados de pensiones. Los verdaderos propietarios minoritarios de la empresa de energía de Bogotá son los cotizantes de fondos privados de pensiones. ¿Le ha ido mal con Sarmiento como socio? En mi directriz gerencial sobre la empresa de energía de Bogotá, resultó que en 4 años le duplicamos el valor de las acciones. Es decir, el mercado, vía bolsa de valores, premió la acción de la empresa de energía y de la ETB. La pregunta no es si a Petro le fue bien con Luis Carlos Sarmiento, sino que a Luis Carlos Sarmiento le fue bien con Petro, porque él mismo también aumentó en su cuota de propiedad sobre la empresa de energía su dinero. Mire la diferencia entre el puente de Chirajara y la empresa de energía eléctrica de Bogotá. El puente de Chirajara estaba bajo auspicio del gobierno nacional y se cayó. Y ahí se fueron plata de los fondos privados de pensiones. Y en cambio en la EBB, que estaba bajo mi conducción, creció. ¿Quién era el mal gerente? Y dentro de ese manejo de la empresa... desde ese punto de vista, ahora, hacia la nación, ¿ustedes creen que un gobierno como el de Petro, que está mostrando cómo se disminuye el déficit fiscal, cómo se hace una reforma que estimule la producción tributaria y no que se recarga sobre la clase media, como hizo Santos y como propone Duque? Yo estoy diciendo, hay que gravar los capitales improductivos en Colombia. ¿Para qué? Para que se vuelvan productivos. La tierra fértil en grandes cantidades que no produce es uno, pero también la salida de dineros a los paraísos fiscales. O eso no se llama fuga de capital. Esa es la verdadera fuga de capital y es a manos llenas en Colombia, producto de
orígenes oscuros del dinero. Pues yo no voy a permitir que se fugue el capital de esa manera. Si van a remesar dineros al exterior, debe haber un impuesto que ya existía en Colombia, el impuesto de remesas, porque ese es un impuesto sobre la improductividad. La renta presuntiva es un impuesto sobre la improductividad. Las exenciones, al quitarlas, premian la producción. Si hay un impuesto sobre el dividendo, y miren este caso particular, mientras cualquier asalariado, así sea de altos salarios, paga impuesto de retefuente, todo congresista paga impuestos de retefuente, apenas le pagan su salario altísimo, pero la misma persona, siendo dueña de capital, si saca la plata de la empresa en forma de dividendos, no paga impuesto. Pero doctor Petro, ahí es donde usted está hablando de pagar impuestos. Yo, digamos, quiero decirle que uno de los principales problemas que sabemos es el tema de la evasión de impuestos. Sí. Si más gente pagara sus impuestos como debería, pues tendríamos una base mucho mayor, y eso es lo que se ha tratado con las reformas tributarias. ¿Usted paga sus impuestos? ¿Hubo una polémica alrededor de su declaración de renta? Todos los asalariados pagamos el impuesto de antemano. ¿Cuándo presentó su declaración de renta del 2016? El impuesto no se paga en la declaración de renta, Darcy. Eso para los grandes capitales es También se paga en la declaración de renta. Si su patrimonio, pero lo de la fecha es importante. Pero para los asalariados, Darcy, los que tenemos nuestra condición de vivir del salario, que yo llevo 2 años como sin vivir de ningún salario, los que tenemos la condición de vivir del salario pagamos nuestro impuesto en algo que se llama la retefuente. Es decir, el mismo que paga el salario descuenta de una vez el impuesto a la DIAN. Nosotros tenemos esa condición. Ahora, la injusticia está en que mientras al asalariado le pasa eso, el dueño de capital, cuando saca el dinero de la empresa para su pecunio personal, no paga impuesto. ¿Pero cuándo presentó usted su declaración de renta, doctor Petro? Mira, todas mis declaraciones de renta han sido presentadas a tiempo, excepto la última. ¿Y sabes por qué? Porque yo no tenía ni idea cómo poner en una declaración de renta una multa que me impusieron de $100 millones. Y en esa discusión de cómo poner eso en una declaración de renta, había otra segunda discusión, y me disculpa, pero en mi caso personal. Y es que ese impuesto, esa multa, se podía caer por una decisión judicial. Que a la postre pues sucedió, no estoy diciendo mentiras, todo el mundo aquí sabe que la justicia decidió que era absolutamente ilegal la multa que se me había impuesto por parte del Contralor. Una persona que vive así, ¿cómo maneja eso en la declaración de renta? Cuando tiene la tranquilidad de que pagó sus impuestos, además. Entonces, ¿por qué la presentó tardíamente? Porque tuve que dirimir primero el asunto en los estrados judiciales. Pero esa decisión salió el año pasado. Esa decisión, sí, pero es que estamos hablando del año grabable del año pasado, ¿o no? Claro, pero la presentó en mayo de 2016. Las de renta no son de este año. Pero estamos hablando periodo grabable 2016. Estamos hablando del periodo que había grabable. Que presentarla hasta septiembre del 2017. Periodo grabable 2016, que es cuando me ponen todo ese poco de multas. Hay que presentarla hasta septiembre del 2017. En el 2017. Se presentó en mayo y en el 2018. 2017 estábamos en pleno asunto judicial. Yo quise esperar la decisión, así de simple. ¿Por qué? Porque $100 millones o se ponen o no se ponen. Es una decisión judicial. No se ponen como ganancia mía. Es que era al contrario, es que era una multa contra mí. Entonces no estaba en ninguna tarea de evasión. Yo no soy de los que mandan capitales a los paraísos fiscales. Yo vivo de mi salario. Y todas las cosas que tengo solo son producto de mi salario. No me he robado un peso. Y mis impuestos fueron pagados de antemano, como todo asalariado colombiano, vía RTF. Me dice su asesor que se tiene que ir ya, pero, que tiene una entrevista en El Espectador, lleva ahora 32 minutos. Ay, Darío, pero entonces, como usted me había llamado demagogo, entonces le dije no, eso es apreciaciones. Está muy amañado. Son apreciaciones. Pero imagínense si no. No hablamos de la salud, pero lo dejamos. Eso la dejamos si usted llega a ser presidente. Si vamos a ser presidente. Ya les mostré cómo las encuestas van marcando
Que no le respondí al final, que es cierto, porque sí depende, usted tiene toda la razón. Esperemos las encuestas Todo que va a salen, depender que salen, ya salió una hoy y otra sale el próximo viernes, ya han salido dos, y otra sale de aquí al viernes, de aquí al domingo. El jueves sale otra que quiero que publique. Con mucho gusto, y el viernes sale otra que quiero que vea. La única que no es de los medios de comunicación. ¿Cuál es? De las que conozco, hay, bueno, cada medio tiene su Volteado. Ayer salió Jan alianza, Haas. ¿no? Esa alianza. Pero hay una que es independiente, y fue la que atinó, que es la del CELAC. Doctor Petro, ¿qué hay de Mocus? Sáqueme de esa curiosidad. Ayer hablé con Ángela Robledo en una conversación pública, y ella recordó lo cercana que ha sido a Mocus, y ha dicho, estamos pendientes de la decisión de Mocus. ¿Usted sabe algo? Si el profesor Mocus lo va a acompañar a ustedes, si va a votar en blanco, ¿qué pistas hay sobre Mocus? Yo quería acabar de contestarle la propuesta que yo hago. Le había dicho que al estrato 3 le dicen que lo voy a expropiar, ¿cierto? Y esa es su temor. Y no dije que proponíamos nosotros para el estrato 3, adicional al tema de la educación superior gratuita, que sería una gran ventaja. Disminuir los costos financieros, bancarios. Vía quitar el gota a gota, que es en Colombia, es millones de colombianos han juzgado un crédito usurero de la mafia, pero también disminuir los costos financieros de la banca privada vía competencia con una banca pública. Y esa reducción de costos financieros es lo que puede asegurar el crecimiento de la clase media y evitar su caída hacia la pobreza, que es lo que llamamos la vulnerabilidad. Pero me decías que era... Mocus. Yo la verdad no he hablado con él. Me pareció lamentable la incapacidad de construir un gran bloque histórico en Colombia, de parte de todas estas figuras que han dicho que es blanco, empezando por Fajardo. Lamentable, ¿por qué? Porque es una oportunidad histórica, porque no se va a repetir en 4 años. En 4 años tenemos dictadura en Colombia. ¿Por qué? Por tanto, perpetuación del poder, porque controlan las 3 ramas del poder público. Esa es la definición de dictadura. Usted puso en su Twitter una imagen de un tarjetón en el que detrás del voto en blanco está el rostro de Álvaro Uribe. Yo no lo puse, pero sí hay... O lo retuiteó, o anda por ahí. Que se pone en esa. Pero ¿usted cree que realmente eso es el voto en blanco es instrumento que puede servir para diversos objetivos. Cuando habían candidatos únicos paramilitares, en el Cesar, en el Magdalena, el voto en blanco era el mecanismo, porque no había por quién escoger. Hoy, el voto en blanco elige a Duque, y lo ve usted en las encuestas. Solo sume Blanco y Petro y ya no es Duque el presidente. Pero no es cercenarle un derecho fundamental a la gente que quiere nadie está hablando de cercenar, estamos hablando de abstención pasiva, selección, estamos hablando de que por la Constitución el voto del 91. en blanco termina ayudando a Duque. Eso no se llama cercenar, eso se llama saber cuáles son las actitudes políticas. Depende cómo se diga. Entonces, el voto en blanco lleva a la victoria de Duque. Y los líderes, porque ese es el tema fundamental, que siendo la expresión de ciudadanías libres, al no concurrir a un gran bloque histórico, les pueden estar propiciando es la caída del país en una dictadura. Y serán perjudicados no solo Petro es el que menos quizás sea perjudicado. No solo ellos, en primer lugar, sino la sociedad colombiana. Entonces, mi invitación es a decidir. Claro, alguien podría decir, es que el voto en blanco se puede ir a Duque. Yo estoy convencido que el voto en blanco se va a Petro y que ganamos. Y que si ganamos, cambiamos a Colombia. Y no en sentido dictatorial ni demagógico, en el sentido de la revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo, en el sentido de la Constitución del 91, que por primera vez tendría un gobierno para aplicarla, queriéndola, en el sentido de construir una democracia plena que significa una sociedad de derechos y libertades. Muchas gracias, doctor Gustavo Petro. La próxima semana estará aquí, también de cuerpo presente, el mismo tiempo que estuvo Gustavo Petro, Iván Duque. Son las 9:10.